Hola, bienvenidos. Ya vamos en el programa número 7, pauta semanal, miércoles 24 de marzo del 2021, como dicen, 2021. Tenemos un tremendo invitado hoy que ha accedido, y se lo agradecemos de todas maneras, a el ex capitán del ejército, Rafael Harvey. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Hola, gracias, Víctor, a ustedes por la invitación. Todo lo contrario, todo lo contrario. También está con nosotros Francisco Rojas y Manuela Acuña. Lamentablemente, nuestro querido amigo Fernando Martínez tiene algunos problemas de salud, pero nos prometió estar con nosotros la próxima semana. Pero nos prometió vernos, va a estar ahí viéndonos cómo nos va en el programa. Rafael, me gustaría empezar contigo presentándote un poco cómo tú sales a la palestra, cómo la gente te empieza a conocer. Y esto empieza con una acusación tuya de malversación de fondos y estafa dentro del ejército. Además, denuncia la existencia de una red de protección de la corrupción dentro de la institución militar. Pero antes de entrar a ese tema, me gustaría que nos contaras un poquito. Tú eres un militar, un capitán de 24 años en el ejército, y tengo entendido que tienes una carrera profesional dentro del ejército muy brillante, a mis ojos, ¿no? Entre otras cosas, estuviste en la Escuela de las Américas, estuviste en Bosnia, dije, también sabes mucho de derecho internacional. Cuéntame un poquito de tu carrera, Rafael, por favor. Sí, bueno, primero también saludar a Manuel y Pancho que están con nosotros acá. Bueno, Víctor, sobre un poco de la carrera militar, yo entré el año 97, dentro de mis especializaciones, hice el curso de paracaidista militar, era el único traductor e intérprete en inglés dentro de mi promoción, 140 oficiales que egresamos juntos, digamos sin ningún problema, por eso también pude estar desempeñándome en distintas misiones, entre esas estuve en entrenamiento un mes en Estados Unidos el año 2000, luego en la misión de paz en Bosnia como observador en la frontera musulmana Serbia, por más de 7 meses, luego un año en Haití, y así ejerciendo docencia por periodos de 1 a 2 semanas en Guatemala, Ecuador, Honduras y Argentina. Mira, y luego de eso, por supuesto, viene esta compleja situación de empezar a denunciar, y no denunciar, sino representar cosas que estaban mal. Y la verdad es que tú me preguntabas, ¿por qué te hiciste conocido? Bueno, es que yo no debería ser conocido, porque el cumplimiento del deber no puede significar hacerse conocido o estar fuera de lo normal, y menos puede significar para mucha parte de la población chilena ser casi considerado un héroe. Oye, este tipo de un héroe porque denunció a los superiores y a los mandos, ¿no? Eso debería ser lo que deberían hacer todos, no debería ser la excepción. Rafael, eso Rafael, antes de pasar a ese tema, me gustaría que me contaras tu paso por la Escuela de las Américas. ¿Alguna opinión sobre eso? Porque la opinión que tenemos nosotros es donde se forman, no sé cómo decirlo tan directamente, pero lo siento, que la formación de represores van a especializarse en cómo reprimir mejor a la gente, ¿no? Prácticamente una escuela de asesinos. Cuéntame tu experiencia en la Escuela de las Américas, antes de empezar. Bueno, este fue un entrenamiento donde van todos los que están a punto de egresar del cuarto año de escuela. Esto fue el año el año 2000. Seguía con el nombre de la Escuela de las Américas y lo cambiaron en el año 2001. O sea, yo alcancé a hacer la última promoción que fue para allá. El año 2001 quedó como WINSEC. Sigue siendo lo mismo, la misma parte, los mismos instructores, pero cambió de nombre. Sobre escuelas, digamos, de represión o algo así, no, es solo entrenamiento militar. Entrenamiento, por supuesto, avanzado en lo militar por el ejército estadounidense, donde muestra todas sus capacidades para entrenar a ejércitos latinoamericanos. Y bueno, se sigue yendo para allá todos los años. Ha sido algo que ha sido perpetuado en el tiempo, no ha sido cuestionado por ninguna autoridad de ningún tipo, pues a lo menos ahora en lo contemporáneo. Yo también entiendo que esta sí escuela otro tipo. Esta escuela ya no está en Panamá, ¿no? Está en Estados Unidos, tengo entendido, ¿no? Claro,
en Estados Unidos, en Georgia, Ya. en el estado de Columbia, así que ahí pasamos, digamos, varios, no fui yo solo, digamos, fuimos todos los que estamos en cuarto año de la escuela militar, pasamos por allá. Rafael, ¿tú podrías bajar un poco tu cámara para que quede más centrado? Tienes demasiado aire arriba. Eso, un poquito más. Muy bien, perfecto. Rafael, vámonos. Les prometemos a nuestros auditores que vamos a hablar de tu campaña, porque tú estás de candidato a ser constituyente, uno de los que podría escribir la nueva constitución. Así que vamos a dejar los últimos minutos para eso y nos vamos al tema que nos convoca. Voy a empezar tal como lo hice al principio. La opinión tuya con respecto a, esto empezó el 2015 con estas denuncias que te hiciste, estafa, malversación, y lo más delicado, una red de protección de la corrupción dentro de la institución militar. Cuéntanos un poquito más de eso, con esto tú empiezas a salir en los medios, digamos. Por favor, Rafael. Bueno, aquí algo en general impresentable, o sea, sabemos que el ejército, por financiamiento de todos los chilenos, incluso no solo por el presupuesto de la nación, sino que también por impuestos de todos nosotros, está financiado y muy bien financiado. Lo que pasa es que el ejército también es un reflejo de nuestra sociedad y la distribución de los recursos, por supuesto, que está muy mala y muy errónea. Y dentro de esa mala distribución no se le ocurrió nada mejor a los mandos del regimiento Tacna en la época, el 2015, que a los soldados conscriptos que hacen el servicio militar obligatorio, que no tienen opción de decir que no, que coincidentemente son todos los de escasos recursos y familias vulnerables, los que hacen el servicio militar. No se le ocurrió nada mejor que cobrarles por elementos de abrigo. Y cobrarles 3.000 pesos que uno pudiera decir, bueno, pero eso es marginal. Bueno, será marginal para nosotros, no para soldados que no tienen dinero para nada. Para ellos no. Y aún haciendo marginal, o un cobro, digamos, muy menor, bueno, para ellos no es menor y no se debería hacer, aún así. Bueno, se les ocurrió cobrarles por elementos de abrigo que tiene que entregar el Estado, más encima teniendo la experiencia de Antuco del año 2005, donde por no entregarle elementos de abrigo tuvimos 45 muertos, justamente soldados también, de escasos recursos y familias vulnerables, lo mismo. Bueno, se les cobró y en esto yo empecé a hacer denuncias escritas para no ser parte de este cobro a los soldados y por supuesto terminé perjudicado yo, perseguido, acusado de sedición, me querían meter 10 años en la cárcel, efectivos, por haber conversado sobre este cobro con los soldados. Y así fue siendo un desastre, así fue siendo conocido, y a lo largo de los años fui tomando conocimiento de otras, de otros ilícitos, denunciándolos también, hasta el propio comandante en jefe actual, que me llegó información de él, que está vinculado también a la corrupción del Milico Gate, y así he hablado con la ministra Rutherford por lo menos unas 5 veces en calidad de denunciante. Así que eso ha sido un paso más o menos, ese es un paso rápido por algunas de las denuncias. Rafael, tú fuiste absuelto de la acusación de sedición. Cuéntame eso. Bueno, primero, por ser el sistema antiguo, el sistema de partida de la justicia militar es uno de los pilares fundamentales de la corrupción, los abusos y la impunidad en nuestro país y sobre todo en lo castrense. Un pilar fundamental. Podemos hablar de los otros pilares también, pero uno fundamental es la justicia militar y su actuar. Cada vez que un coronel o un general no quiere sacar a alguien del camino, se quiere liberar él o quiere liquidar a alguien, ocupa la justicia militar. Claro. No puede haber justicia si algo es jerarquizado, es imposible. No puede haber justicia. Entonces, la justicia militar no encontró nada mejor, estando, digamos, al mando un general que yo tenía denunciado, él era el juez militar. Bueno, no encontró nada mejor que procesarme por sedición. Sedición es instar al desorden al personal menos antiguo. Y con eso con ese procesamiento, el año 2015, pasé a ser el único oficial en la historia del ejército, en sus 210 años de historia, que ha sido procesado y luego condenado, independiente del absuelto, pero luego condenado por sedición. O sea, el 11 de septiembre del 73, el tanquetazo, el tacnazo, el ruido de sables, el servilletazo en contra de Lagos, ninguno de esos ha sido considerado sedición ni desorden. Ninguno.
Bueno, con eso el ejército me dio el honorable título del único procesado y condenado por sedición en su historia. Y estuve considerado como culpable por lo menos del 2015 en adelante, que en mi certificado antecedentes del registro civil aparece ahí condenado por sedición, y eso a mí me estaban procesando el 2015. El 2018 se me condenó a 10 años efectivos. En primera instancia, el juez militar en su sentencia expone por escrito, en una sentencia de 70 páginas, expone que no se me condena a una pena superior por el aprecio que demuestran sus subordinados en el proceso. O sea, los soldados decían, puta, mi capitán es un buen comandante. Claro. Pero el juez militar dijo, sí, sus subordinados lo querían mucho, por eso no lo condeno más de 10 años. Mira pero tú, un sedicioso. Qué bueno. Así que bueno, 10 años efectivos, aquí no era una pena ni clases de ética, ni ir a firmar por 10 años. No, 10 años a la cárcel, sin beneficio. De hecho, haciendo comparaciones y analogías, el mayor Cereceda, único condenado a prisión efectiva luego de 45 muertos, le tiraron una pena de 5 años, o sea, la mitad de lo mío, con beneficio. Eso significa legalmente, yo soy abogado también, con beneficio significa que el mayor Cereceda, por 45 muertos, cumplió 2 años y medio de cárcel efectiva. Y eso fuera. Es la justicia. Manuel y Francisco pueden también preguntar. Quiero que esto sea una conversación con el capitán Rafael, con el ex capitán Rafael. Bueno, sí, mira, hola. Espérate un poquito, Francisco. Voy a empezar yo con una pregunta y de ahí pueden intervenir ustedes. Mira, la primera pregunta es en relación, Rafael, al libro que escribió Mauricio Weber. La pregunta es si tú entregaste los datos a Mauricio Weber o él los consiguió por otro lado. Cuéntanos esa relación con el escritor. Sí, es coetario, pero yo no entregué datos para ese libro. Sí he tenido conversaciones con Mauricio, pero son posteriores a su libro. Así que en ese sentido no tuve injerencia directa en el libro Traición a la Patria. Francisco, por favor. Sí, mira, encantado de conocerte, Rafael, gusto tenerte aquí con nosotros, te agradecemos tu presencia y te deseamos el mejor éxito en tu campaña, digamos, tú vas como candidato a la convención, ¿no es cierto? Exacto, sí, como independiente. Sí. Bueno, mira, mi pregunta es muy directa, muy bastante básica por lo demás. Yo quisiera saber, desde el punto de vista ideológico, ¿dónde te ubicas tú? Claro, hay muchos me han dicho, no, es que el capitán es comunista. No, yo podría militar en partido político desde que firmaron mi retiro este gobierno nefasto que lo firmó en mayo del año pasado. Desde ahí yo podría estar militando en un partido político y no estoy militando en ninguno, no hay ninguno que me convenza. Sí creo o sí me gusta mucho más la igualdad, me gusta la garantía de derechos, me gusta que la gente sea tratada igual, no me gustan las injusticias. Y ante eso sí me tengo que situar a lo menos en la centroizquierda. No me gusta cómo funciona la derecha, menos con mi aprehensión personal respecto de este gobierno que fue el gobierno, y así va a pasar la historia, que en mi caso por lo menos firmó el retiro del único oficial denunciante en el Milico Gate, el único. O sea, cuando tengamos que definir quién es este gobierno, cómo se portó, cuáles fueron sus políticas, bueno, en lo castrense, en lo militar, en cuanto a la corrupción, cuando Piñera dice que aquí se acabó la corrupción, ¿no? Y tiene algunos eslogans, así como los niños primero en la fila y otros eslogans más. Bueno, en cuanto a eso, yo lo que puedo decir es que es el gobierno que firmó, a diferencia del anterior, que Michelle Bachelet, con todo lo que le puedan criticar, fue el único gobierno en la historia que le ha dicho al ejército, no voy a firmar el retiro de Harvey. Eso acreditado por escrito, no es que yo lo esté diciendo, no. Acreditado, con documentos. Nunca le habían dicho a un comandante en jefe que no iban a firmar el retiro un oficial. Bueno, Bachelet sí lo hizo, por escrito. Bueno, este gobierno le dijo que sí. Y con eso dio rienda suelta a la corrupción. Así que, a la pregunta, Pancho, por supuesto que me sitúo dentro, creo yo, de
de la centroizquierda, pero ningún partido me representa, por eso no milito en ninguno. Manuel, después te doy de la siguiente pregunta la palabra. ¿Ok, Manuel? ¿Cómo supiste tú, Rafael, lo que estaba pasando dentro del ejército? Bueno, primero los mismos soldados me fueron a decir, mi capitán, esto es normal, que nos estén cobrando 3.000 pesos por elementos de abrigo. Tenemos otros soldados, amigos de nosotros, que están en otras unidades que se los han pasado, los elementos de abrigo no se los han cobrado. Y así, con los mismos soldados. Y luego, de haberme hecho un poco conocido, incluso dentro del ejército, por denunciar, en 2015, 2016, me fue llegando información de distintos militares que tenían un terror a poder denunciar. Terror. Entonces decían, que pásale la información a Harvey porque este es el que se atreve. Bueno, y así me fueron pasando información por todos lados. Información del actual comandante en jefe de corrupción, involucrado totalmente. Yo escuchaba ayer la Comisión de Defensa que sesionó. A propósito, si es que nos ven alguien que le pueda hacer llegar mi total respeto y saludo a la nueva presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, doña Carmen Hertz. Algo muy simbólico, que ella sea la presidenta. Y eso se eligió ayer. Y escuchaba que el diputado Chilling le decía al comandante en jefe, yo entiendo todos los esfuerzos que ha hecho usted por mejorar el ejército, eso es falso. El actual comandante en jefe es parte total de la corrupción institucionalizada. Los comandantes en jefe se han ido eligiendo entre sí, o sea, se proponen, digamos, y el gobierno nunca lo ha cambiado. Se han ido proponiendo desde Pinochet hacia abajo entre sí para ocultar todas sus felonías uno tras otro. Así que... Manuel, por favor. Continúa, bien, Rafael, si lo estimas. Manuel. No, yo hacer solamente una observación para más o menos ir ubicando también a la gente que nos está escuchando. Cuando Rafael se plantea y habla sobre lo que pasó con Cereceda, concretamente el mayor Cereceda, él se está refiriendo al caso de las personas que murieron en Antuco. Eso quería solamente señalarlo como una cosa importante para aclarar más que nada. Pero yo quería tocar justamente algo que Rafael empezó a plantearlo al último, y es justamente la autogeneración que se va realizando al interior de la dirección de las Fuerzas Armadas, de su propia dirección, y tiene mucha posibilidad de cambiarse, salvo que haya yo diría, una especie, un golpe de timón, y se pueda cortar de una vez por todas esta ayuda mutua que se va armando detrás de cada comandante en jefe y que a su vez va siendo la generación de lo mismo de antes. La reproducción concretamente de toda una conducta que se arrastra de la época de Pinochet para adelante. Entonces, a eso me quería referir yo, porque yo veía, me parecía, por ejemplo, uno de afuera, como cualquier ciudadano común y corriente, que una persona como Ricardo Martínez, que se le veía más o menos buena gente, o un general Iturriaga, Javier Iturriaga, quien se planteaba en términos de que él no estaba en guerra con nadie. Pero, ¿qué significaría eso en definitiva? ¿Qué es eso? ¿Hay un atisbo siquiera de principios de obediencia civil o no? Manuel, esa ¿en qué está por en una afirmación o una pregunta? ¿O las dos? No, es una pregunta. Yeah. Como afirmación está muy buena. Bueno, y yo adhiero a esa afirmación, Manuel, porque no hay una real sujeción al poder civil, no existe. Los militares realmente hacen lo que quieren, no hacen como que obedecen a uno desde temprana edad en la escuela militar, y sobre todo como oficial joven, enseñan a que uno tiene que caer bien o tener buenas relaciones con los civiles, pero los que mandan son los militares.
O sea, insisto, el viejo dicho de que los militares hacen como que obedecen y los civiles como que mandan. Eso sigue rigiendo, por supuesto. Y así, bueno, lo hemos visto a través de la historia. Y ahora último, el general Iturriaga, todos lo tienen como un gran ejemplo de constitucionalidad, ¿no? Y lamentablemente no es así. Yo les tengo malas noticias. El general Iturriaga no demuestra más con esa frase que ser ignorante o deliberante. Primero, porque no entiende el general Iturriaga que el presidente es su jefe. Él entiende que los generales son bastante limitados en estudios y en relacionarse con los civiles. Bastante limitados. Ninguno tiene una profesión distinta a ser militar. Y está bien, pero a lo menos deberían tener algún posgrado, de tratar de estudiar algo distinto. Pero nos centramos siempre en lo que estudian, en lo militar, en las becas Luxich, que Luxich lo adoctrina también, les paga los estudios, entonces bueno, están en esa esfera. Y la verdad es que General Iturriaga, con lo que dice, no demuestra más que la ignorancia de no entender que su jefe es el presidente, sea quien sea, pues el presidente, la autoridad civil. Los generales entienden, dentro de su concepto, que solo su jefe es el comandante en jefe, nadie más. Porque el comandante en jefe es la figura que hace todo, el que propone a los generales, el que saca al que quiere, y la autoridad civil nunca ha hecho algo distinto. Entonces, para los generales, ellos entienden que realmente el que manda es el comandante en jefe, porque los civiles nunca han hecho algo distinto, nunca. Nunca un ministro de defensa le ha cambiado a un general, le ha dicho que un coronel no ascienda general, o bórreme este de aquí. Nunca, excepto, ya pongamos mi caso personal, pero es la excepción. Pero el resto, nada. Entonces ellos le deben su total lealtad, su total obediencia absoluta, tal como lo indica el Código de Justicia Militar hasta el día de hoy, ese es otro tema, 335, el artículo. Obediencia absoluta, absoluta, al comandante en jefe. Para ellos el presidente es una figura más, ¿no? Es un monigote o el que firma los decretos, no. Entonces, por eso que Iturriaga... ¿Tú piensas que eso habría que cambiarlo? Hay que cambiarlo, por supuesto, claro. Desde la parte civil, alguna vez tienen que demostrar que son quienes son los que mandan. Muy bien lo han hecho algunos gobiernos con Carabineros. No sé por qué a Carabineros no le tienen miedo. Piñera, cuando asumió, pasó a retiro al general Villalobos, después pasó a retiro a Hermes Soto, directores generales de Carabineros, pero con el ejército no se meten. Hay un miedo, pero ¿Tú no crees que es un tema de doctrina dentro del ejército? O sea, el ejército va a seguir teniendo la misma doctrina siempre. Lo único que pueden cambiarle la doctrina un poco son los civiles con algunas demostraciones de mandar. Pero mientras no se haga eso, el ejército va a seguir haciendo lo mismo. Y así Martínez va a proponer a quien lo suceda y la presidencia lo va a aceptar y ahí vamos a seguir en lo mismo siempre. Así que no hay ningún cambio. Pero Iturriaga no tiene ningún ribete de constitucionalidad, sino que él no entendió que el presidente es su jefe y para él su general es su general y por eso se atreve a contradecirlo, pero no es un acto más que de liberación. ¿Te refieres solamente al ejército o a las Fuerzas Armadas en general? Bueno, tomaste como excepción Carabineros, que Carabineros en realidad podría estar un poco más relacionado con la civilidad, pero ¿te refieres, por ejemplo, a las otras fuerzas, a la Fuerza Aérea, a la Fuerza Naval? ¿Ellos tienen la misma doctrina, la misma estructura? Porque aquí estamos hablando, digamos, con un mundo totalmente desconocido para la ciudadanía en general. En los últimos 30, 40 años, jamás, y te lo digo así, pero con profundo sentimiento y afección también, jamás ha habido un tipo de diálogo de esta manera, en estas condiciones. Tú no solamente eres la primera persona que es dignamente condenado por ejercer su derecho a contestar, digamos, y además por el valor que tienes de protestar frente a una situación de injusticia como la que mencionaba, sino que además estás estableciendo un diálogo en términos que jamás se había dado. Lo digo sinceramente. Entonces, por eso me preocupa, amigo. La visión que tú tienes es solamente para el ejército o para las Fuerzas Armadas en general. Bueno,
las Fuerzas Armadas, la Armada y la Fuerza Aérea son fiel reflejo o copia fiel al original. Y los dos nacieron del ejército. El creador de la Armada es un oficial de ejército y el creador de la Fuerza Aérea es un oficial de ejército. Y el creador de Carabineros, aunque pertenezcan a otro ministerio y no son Fuerza Armada, también los creó un oficial de ejército. Así que fueron creados a imagen y semejanza, por ende tienen la misma doctrina. Es lo mismo. Cuando yo digo ejército, es todo igual, todo el mismo saco. No se distingue ninguno. Ninguno. Algo en la historia ha tenido la Fuerza Aérea como un poco más democrático, pero es lo mismo. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea le dice a mi general y reverencial con el comandante en jefe del ejército. Reverencial. Porque le afecta el mismo reglamento, el mismo Código de Justicia Militar, el mismo artículo 335 que yo he propuesto eliminar, de la obediencia absoluta, absoluta, absoluta. Ese artículo del Código de Justicia Militar es tenebroso, tenebroso, porque uno lo lee y dice, cuando el superior le dé una orden al inferior, el inferior tendrá la posibilidad de representar al superior los elementos que el superior no pudo ver al ordenar dicha orden, o que podrá representar y decirle al superior que dicha orden puede terminar en un ilícito o en un mal superior. Listo, hasta ahí suena súper bien. Pero luego el párrafo abajo dice, si aún así el superior, tomando conocimiento de lo que le representó al inferior, mantiene la orden, el inferior deberá cumplirla en los términos dados. Se acabó. O sea, si el superior le dice, mire, la orden, o sea, la orden aunque sea ilícita, aunque vaya en contra de la ley, aunque tenga un mal superior, debe cumplirla. Eso es lo que nos rige hasta el día de hoy, año 2021. O sea, estamos hablando de una obediencia incondicional. Incondicional. Sí. Sigo un poco en la línea de Francisco y Manuel. Muy importante lo que dice Francisco, el privilegio que tenemos de tenerte en este programa y poder escuchar lo que tú dices. Estás hablando de dentro de la institución. Tú dices que el carácter jerarquizado y de obediencia, como lo hemos dicho, absoluta, es lo que hay que cambiar. Tú dices que es uno de los pilares de la corrupción, esta obediencia incondicional. ¿Qué es lo que ocurre en el ejército hoy día, no? Estamos claros que tú estás planteando que es una organización liberante, lo que es bastante importante que lo afirmemos y que lo afirmes tú. Es una organización liberante. Y aquí va la pregunta. ¿Qué reformas harías tú hoy al ejército en especial y las Fuerzas Armadas en general, incluyendo a Carabineros? Considerando de que los militares deberían estar más ligados a la civilidad, ¿no? Se hablaba de una reforma o de una democratización de las Fuerzas Armadas. Ya no se habla ya. En 30 años todavía no se habla mucho de eso. Se habla de una democratización del ingreso a la escuela militar para que sea más representativo de la sociedad. Se habla que la civilidad, profesionales académicos estén implicados en las enseñanzas de derechos humanos, de la sociología, de cómo funciona el mundo, etcétera, cultura general, lo que tú quieras, ¿no? Como una manera de hacer una reforma un poquito más a largo plazo, pero desde adentro, cambiando las ideas, porque lo que hay aquí es el fiel reflejo de lo que ocurrió durante la dictadura, y cuando hablamos de obediencia, Rafael, incondicional, imagínate los resultados que eso tuvo hasta el día de hoy, con todos los crímenes, desapariciones, y que hacían hacer desaparecer a la gente, y las órdenes se nos daban justamente a lo que tú dices, a los inferiores, y tenían que obedecer incondicionalmente, y quienes no lo hacían, lo pagaban muy caro, y tú sabes a qué me refiero. Dime tú, ¿cómo ves tú esta posibilidad, un escenario de reformas, si en el futuro tenemos un gobierno un poquito más representativo, que entienda estos problemas? ¿Cómo ves tú en la práctica esta reforma, Rafael? Bueno, cuatro puntos esenciales. Primero, y lo tengo dentro de las propuestas de campaña, digamos. ¿Y por qué yo le doy tanta relevancia a estas propuestas? Porque yo le decía hace un tiempo atrás al presidente del colegio de profesores, el anterior, don Mario Aguilar, le decía, es importante que nos centremos también en las Fuerzas Armadas y de orden, porque sin ellos, o si ellos empiezan a desbandar, no vamos a poder tener procesos constituyentes, ni cambiar ninguna ley, ni menos la Constitución. Entonces es importante tener estos puntos esenciales. Primero, hay que basar la educación
de los funcionarios de la Fuerza Armada y Carabineros en los derechos en general y derechos humanos. Sin formación de ellos en derechos y derechos humanos, vamos a tener gente poco idónea, ignorante, que no sepa el pasado para no repetir los mismos errores del pasado en el futuro y así. No es una coincidencia que 4 oficiales y suboficiales que hemos denunciado hechos de corrupción últimamente en el ejército, los 4 seamos abogados, pero militares de línea, pero en la noche estudiamos derecho. No es coincidencia, eso es porque la formación que a uno le dan como abogado permite identificar cuáles son ilícitos, cuáles son faltas, qué irregularidades hay, etc. Entonces, mientras más formado alguien, bueno, y ahí también está la otra vereda, que mientras menos instruido tengo a alguien o más ignorante lo tengo, lo puedo manejar mucho mejor. Y eso es lo que quieren los altos mandos de estas instituciones. Queremos gente ignorante para que no nos cuestione lo que nosotros ordenamos. Así que lo primero, formación en derechos y derechos humanos. Y sobre la formación en derechos humanos, hasta el día de hoy, como un ejemplo rápido nomás. Hay un solo militar que en los 10 años de historia del Museo de la Memoria y Derechos Humanos ha visitado el museo. ¿Quién habla? Yo. No existe ninguna otra institución que haya llevado a militares, aviadores, marinos a visitar el Museo de la Memoria. No existe. Hasta el día de hoy, año 2021, se enseña en la escuela militar que el periodo de la historia, del 73 al 90, se le denomina gobierno militar. Algunos podrían decir, pero que eso es una cosa de semántica. No, no es semántica. No es semántica. Porque gobierno significa una correcta separación de los poderes del Estado, que no se cometen tantos abusos ni violaciones a los derechos humanos, que hay ministerios, que hay una Cámara de Diputados, que hay un Senado que funciona, y eso no pasó entre el 73 y el 90. Bueno, gobierno militar. Y así varias cosas más. Segundo, la eliminación de la justicia militar. Yo le dije, uno de los pilares fundamentales es la justicia militar. Aquí hay diferencias, por ejemplo, porque uno dice, ¿por qué es tan distinto Carabineros de la PDI? La PDI tiene sus irregularidades, por supuesto, pero no tiene en sus manos, como Carabineros, el fraude fiscal más grande de la historia de Chile. O sea, tenemos en manos de nuestros policías el fraude fiscal más grande de los 210 años de historia de Chile. Eso no pasa en ningún otro país, solo en Chile. Por ende, ¿por qué se da eso? Y en la PDI no, porque la PDI no está afecta a la justicia militar. Tiene otros estatutos civiles, lo mismo que debería tener Carabineros, pero Carabineros no puede. Hace poco fue el juicio de Catrillanca, el asesinato de Catrillanca, y el sargento que está acusado de haberle disparado, de haberle dado muerte, bueno, el sargento dijo en juicio, mire, yo cambié mi declaración, yo di esta versión porque mi jefe, el mayor, me dijo que tenía que hacerlo, y me dio la orden. Entonces, ¿a ese sargento le cabía alguna posibilidad de no cumplir esa orden? Ninguna. Entonces, primero, formación en derechos y derechos humanos. Segundo, eliminación absoluta de la justicia militar. Absoluta. Tercero, hay que definir el concepto de seguridad nacional. Nuestra actual constitución tiene un capítulo de seguridad nacional. Aparte de eso, si uno busca seguridad nacional en la constitución actual, aparece 25 veces nombrada. No está definida. No está definido qué diablo seguridad nacional, por ende, seguridad nacional aplica para todas las guerras. Uno pide información que resulta ser quizás un poco compleja para Carabineros o alguna de las Fuerzas Armadas, como cuántos cartuchos dispararon durante el estallido social, y se van a negar esa información basado en la seguridad nacional. Van a decir, no le podemos entregar esta información porque la seguridad nacional, del artículo 436 del Código de Justicia Militar, y la ley de transparencia 20.285 lo impide y se acabó. No hay cómo tener esa información. Y también homologado al Ministerio de Salud. Todavía no sabemos qué diablo escribió en los correos Mañalich y este señor París, el actual, porque se amparan en la seguridad nacional. No, que la seguridad nacional, entonces confunden que la seguridad nacional es su seguridad personal. O sea, para que yo no me vaya a la cárcel como autoridad, aplico la seguridad nacional. No, no, sea al revés. Para la seguridad nacional usted se tiene que ir a la cárcel porque todo el resto de Chile quiere saber qué diablo escribió o qué ocultaron.
Entonces, primero, la educación en Derecho y Derechos Humanos. Segundo, la eliminación absoluta de la justicia militar. Tercero, definir qué diablo es seguridad nacional. Y cuarto, la obediencia reflexiva, lo que hablamos recién. La obediencia absoluta tiene que eliminarse, no puede existir. Algunos me han dicho, no, es que si instauramos la obediencia reflexiva, vamos a hacer un ejército indisciplinado. Yo le he dicho, a ver, a mí ya me da risa un poco, ¿no? Pero yo les digo, ¿qué más indisciplinado pueden ser las Fuerzas Armadas y de orden que tener los dos más grandes fraudes fiscales de la historia en manos de Carabineros el primero y el Ejército el segundo? Eso es un ejército indisciplinado. Tengo además 4 roles de sentencias de la Corte Suprema de los últimos 4 años, en donde en actos administrativos que ha participado el actual comandante en jefe y generales con él, donde la Corte Suprema ha sentenciado el comandante en jefe, así, y el cuerpo de generales ha actuado respecto de un funcionario de manera ilegal y arbitraria. Entonces, para que en 4 años seguidos el máximo tribunal del país venga a decirle a los generales que actúan de manera ilegal y arbitraria, ese es un ejército indisciplinado. Ojalá hubiesen llevado a esas reuniones también, al igual que en la Araucanía, abogados asesores. Y si no los llevaron, bueno, ahí demuestra la ignorancia de ellos también. Así que esas son las 4 reformas que yo haría en la Fuerza Armada. Gracias por eso, lo vamos a tener muy presente, ¿eh? Yo creo que es prácticamente parte de tu programa cuando tengas que escribir la nueva Constitución. Ojalá te vaya bien, ya hablaremos de eso. Voy a hacer una pregunta y después le cedo la palabra a Francisco y a Manuel. Me interesa la relación tuya con la civilidad en todo este proceso, ¿eh? Tú pediste audiencias con el ministro Alberto Espina, por ejemplo, y para hacer estas denuncias. Da la impresión que no pasó nada, pero quiero tu comentario. No sé hasta qué relación tuviste con Desbordes, si te alcanzaste a topar con él, ya tú estabas un poco afuera hace rato ya. Cuéntame de esa relación con la civilidad de Rafael, sobre todo con Espina. Bueno, en síntesis, yo les puedo asegurar y que tuvo una frase que dije en un programa hace unos días atrás y que tuvo algo de revuelo. Les puedo decir con claridad, y yo he estado esperando alguna acción legal hace mucho tiempo en mi contra y no ha llegado. Les puedo decir con certeza que los exministros Alberto Espina, el exministro Mario Desbordes, el actual ministro Mario Procuriza y el actual presidente Sebastián Piñera son encubridores y cómplices de la más grosera corrupción castrense. Así de simple. Eso es lo que les puedo decir pudiendo acreditarlo. ¿Por qué? Primero porque el ministro Espina recibió 32 solicitudes de audiencia que le formulé entre junio de 2018 a septiembre del 2019. 32, todas rechazadas. Estaba muy preocupado, tenía muchos cócteles en la agenda, yo creo. Y ese es el problema de los ministros de defensa. Están dedicados a los cócteles, ¿no? Y sabiendo que tienen que hacer otra cosa, tienen que controlar. Todas esas audiencias no era para tomar café con el ministro Espina. Y quedó expresado eso en la ley del lobby, porque nomás que quedó todo registrado, las 32 audiencias. Y que la he enviado a todos los medios, pero los medios ya sabemos cómo funcionan en Chile. Pero dentro de esas 32 solicitudes, algunas de ellas decían, antes de que supiéramos que la inteligencia militar espió a denunciantes de corrupción y a Mauricio Weibel, que eso se publicó el 10 de agosto del 2019, antes de eso, yo ya sabía que se estaba haciendo. Y una de las solicitudes de audiencia con Espina era entregar información al señor ministro sobre espionaje a denunciantes de corrupción, seguimientos, hostigamiento. O sea, no era ir a contarle al ministro, no, entregar información y documentos, no, denegada la audiencia, denegada porque sí, se acabó, 32, no hay espacio en la agenda. Con el presidente Piñera aún peor, de junio de 2018, ahora, a enero del 2021, 58 solicitudes de audiencia, 58. Algunos van a decir, no, pero ¿para qué tanto? Bueno, por eso mismo. Para que después no pueda decir que nadie le informó, que no lo vio venir,
que no sabía. Bueno, 58 solicitudes de audiencia ante el presidente de la República, todas recibidas y todas contestadas y denegadas, firmadas por la presidencia, con timbre, con membrete, con alguien que firma. O sea, no es que no me llegaron, me quedaron en el correo, en spam, no. 58 recibidas, contestadas, denegadas. Y informando corrupción del comandante en jefe actual también, pero no le interesa. Al presidente de la República no le interesa saber qué hace la Fuerza Armada. No le interesa saber que hay corruptos en el alto mando. Oiga, a mí me llega Víctor, Manuel y Pancho, a mí me llega como autoridad algo de ese nivel. Tengo dos opciones: tomar esa denuncia y averiguarla hasta el final, y si no me la puede acreditar el denunciante, lo liquido por denuncia calumniosa, por denuncia injuriosa, con lo que sea, varias formas que uno tiene para liquidar un denunciante que no puede acreditar las cosas. Y si no, investigar bien y liquidar al denunciado. Pero no puedo hacer nada. No puedo quedarme, no voy a hacer nada, no, respóndele que no tenemos tiempo. Y decirle al asesor, dile que no hay espacio en la agenda. No. Eso es lo que no puede pasar. Pero sabemos que nuestro país está cada día más corrupto. Por todos lados, ¿eh? Corrupción, represión, etcétera. Manuel Acuña y después Francisco Rojas. ¿Sabes, Rafael? Yo te quería hacer una consulta y es, ¿cuál es tu opinión frente a la muerte del hermano de la ministra Margaret Rutherford? A ver, claro, sobre eso, la ministra Romy Rutherford. Romy Rutherford, exacto. Yo, sí, yo no tengo muchos antecedentes sobre la muerte del hermano, excepto un reportaje que salió en un medio hace unos meses, pero no me queda muy claro las circunstancias ni cuáles fueron los motivos. Sí me queda claro que quizás ese reportaje, me da la impresión, no tengo cómo comprobarlo, siempre hablo de lo que puedo comprobar, pero esto no, a mí solo me da la impresión de que fue una estrategia del ejército para intentar desacreditarla a ella. Como no le encontraron nada a ella, intentaron por la vía familiar. Sin éxito, por supuesto. Pero de lo que sí puedo dar fe es que la ministra le hacen seguimiento, y esto mucho antes de un reportaje reciente que salió en un medio, mucho antes. Yo hablé esto con Freddy Stock en un programa el año pasado y le dije, está siendo víctima de seguimiento, amenazas, y por eso que también las cortan 2 carabineros, digamos. ¿A cuántos jueces del país los cortan carabineros? No sé, pero esto pasa en México, en Colombia, y ahora en Chile tenemos que... ¿Y a quién está investigando la ministra Rada? ¿Por el narcotraficante? No, está investigando al ejército, a nadie más. Y ahí tiene que tener a 2 carabineros de punto fijo todo el día, que la acompañan a todos lados. Entonces, yo lo dije en una entrevista anterior, aquí el comandante en jefe tiene que controlar a sus tropas, digamos, no puede andar ordenando que la sigan y haya seguimientos como sabemos que lo hay. Entonces, a lo menos complejo, no podemos estar actuando como el cartel de Cali, eso yo soy un convencido. Cortito, antes que pregunte Francisco, cuéntame, ¿cuál es el rol de la ministra Rutherford? Y que tú la conoces, qué relación tienes con ella y qué futuro pueden tener en las investigaciones que ella hace. Bueno, o sea, ya ella ha dado señales claras de lo que está haciendo. Tuvo de manera simultánea a 2 excomandantes en jefe detenidos, digamos, por hechos de corrupción. A Oviedo y Fuentealba los tuvo juntos ahí, simultáneos detenidos en Peñalolén. Bueno, ella ha procesado a otros generales, pero no ha tenido el efecto, creo yo, esperado ni disuasivo para que los otros no cometan actos de corrupción. Y ahí sí que estamos muy mal. Y también tiene ahí mucha responsabilidad el Ejecutivo, el actual gobierno. Porque fíjense que cuando estuvo el año 2019, cuando venía saliendo de prisión preventiva el general Oviedo, salió en septiembre de prisión preventiva por la malversación de 4.500 millones de pesos.
uno llega a perder la dimensión de los ceros. 4.500 millones de pesos. Con eso erradicamos varios campamentos en Chile. Bueno, malversados 4.500 millones de pesos en septiembre. En diciembre, el general Oviedo fue invitado por este gobierno como autoridad a presenciar y a presidir el egreso de los oficiales de la Academia de Guerra del Ejército. Ahí está, hay una foto hoy día. Ustedes se meten en un link de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, graduación de oficiales 2019. Están todas las autoridades. Está el ministro Espina, comandante en jefe, y Oviedo al lado. Sacando pecho y orgulloso. Venía saliendo de la cárcel. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a los oficiales que van a egresar y que van a ir a mandar unidad y que son los que probablemente van a ser generales? Porque egresan de la Academia de Guerra, de la más alta especialización. ¿Qué le estoy diciendo? Miren, no hay problema, si usted se roba 4.500 millones de pesos, tranquilo. Igual lo vamos a invitar a la ceremonia. Lo vamos a seguir considerando un ex comandante en jefe. Con asiento, con protocolo, no hay ningún problema. Esa es la señal de este gobierno. Bueno, ¿qué otra señal? El general Oneto, acaba de ser procesado por la ministra, también estuvo en prisión preventiva. Le hizo un reportaje, el diario corporativo, el Mercurio, el diario del gobierno, ¿no? El diario del ejército también. Le hizo un reportaje donde el general Oneto, yo no sé si lo querían ayudar o liquidar, pero sale un reportaje después de que estuvo en prisión preventiva, el general Oneto dice, mire, y que el general Oneto fue juez militar, el segundo juzgado militar, ahora hace muy poco, ahí está. Y el general Oneto declara que él no sabía que no tenía que recibir estos 18 millones de pesos por unos cambios de pasajes que él hizo. No sabía, no tenía idea. No sabía que era malo llevar a la familia a Disney, entonces no tenía idea. Y el ejército sacó un comunicado apoyando al general Oneto de que estaba bien y que así se había hecho y que la presunción de inocencia ante todo. Es que aquí hay que distinguir porque cuando uno confiesa, ya no hay presunción de inocencia. Hay presunción de inocencia cuando alguien dice hasta el final que no es culpable. Aquí ya tenemos confeso. Asimismo pasó en agosto del año pasado, en una resolución que sacó el Poder Judicial, 28 de agosto del 2020. Salió en los medios que dijeron, ministra Rutherford procesa 7 militares en retiro. Se le olvidó que hay 2 activos. Uno de esos es el comandante Paulo Rosas García, procesado por la malversación de 1.167 millones de pesos. Escúcheme bien, 1.167. ¿Saben dónde está el comandante Rosas hoy día? Porque para la entrevista hoy día tuve que preguntar. Bueno, comandante Rosas está de subjefe de la tesorería del ejército. Hoy día, trabajando, hoy día fue a trabajar. Ahí está. Y está confeso de la malversación y procesado por la malversación de 1.167 millones de pesos. Esa es la señal. Segundo, también en el procesamiento el 28 de agosto del año pasado. Pero esto no es escándalo en Chile, no hay problema. El comandante Cristóbal Buti López, procesado por la malversación de 1.156 millones de pesos. 1.156 millones de pesos. Confeso, sí, yo, mire, los malversé porque mi general me dijo. Confeso, procesado. Lo procesaron el 28 de agosto del año pasado. Ascendió a coronel hace 2 meses atrás. Firmado por Piñera. Por Piñera y por Procuriza. Cristóbal Buti López, coronel. Flamante. Mire, yo ya con eso, yo a veces digo, mire, sabe que es mejor cerrar por fuera. Pero bueno, hay que intentar hacer algo de todas formas. En cualquier otro país sería escandaloso. Pero aquí... ¿Qué pretendes hacer tú? El ratón está al cuidado del queso, por lo que veo. Francisco Roja, por favor. Perdón, espérate que me iba a contestar la pregunta, Rafael. ¿Qué harías tú realmente, no? Yo a veces pienso que habría sido mucho más útil dentro de la institución, pero bueno, por favor, voy a borrar esa pregunta. Por eso... por favor. Oye, por eso me quería quedar. Muchos me decían, no, que es mejor que se vaya. ¿Por qué? Si los cambios hay que hacerlos desde adentro. Los cambios hay que hacerlos desde adentro. Esto yo ya lo informé, lo puse en una carta al presidente y me llegó la misma carta onerosa de siempre.
Ahora, ya, ¿qué queda? Digamos, que el Ministerio Público, una querella criminal en el Ministerio Público, sí, lo voy a hacer también. Ahora, luego, contra Desbordes y el presidente, pero eso el Ministerio Público lo va a coger a tramitación y la va a cerrar en 3 años más. ¿Y qué va a pasar con eso? 3 años más. Si no estás acusado de sedición, es una pregunta. ¿Intentaste ingresar al ejército de nuevo? ¿Y por qué? A ver, bueno, cuando se firmó el retiro por Espina, legalmente Espina no podría haberlo firmado por mi calidad vigente de denunciante. Pero el ejército se lo pidió varias veces. Entonces lo terminó firmando. Ante eso, pusimos una acción judicial en un juzgado. Y el juzgado se declaró incompetente. Dijo, no, nosotros no podemos ver cosas de militares. Eso no es, le dio miedo al juez. Bueno, le dio miedo al juez ver el caso y lo puso ahí en suspenso. Nosotros apelamos a la Corte de Apelaciones y la apelación se ha demorado desde junio del año pasado. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Todavía no se resuelve la apelación. Ahora, si llegara a irme bien en ese juicio, que yo creo que no, por supuesto, que los jueces chilenos son muy timoratos, terminamos la Corte Interamericana. O sea, si me va mal, terminamos la Corte Interamericana. Si me va bien, volvería al ejército, por supuesto, feliz. Hay que hacer las cosas desde adentro, pero no está en la voluntad del gobierno hoy día ver mi reintegro, pudiendo hacerlo. Ahora, si sale un gobierno medianamente democrático y que no sea de derecha, en el próximo gobierno, yo todavía estoy a tiempo de pedirle a ese gobierno que entre en marzo del próximo año, el 11 de marzo del 2022, que elimine mi retiro. Así que vamos a ver. Vamos, Francisco, con tu pregunta. Francisco, ¿tú no tienes algún temor por tu integridad personal, dados los antecedentes siniestros digamos, de la historia reciente del ejército en términos de derechos humanos, ¿no? Porque en realidad es peligroso, o sea, yo creo que estás destapando una olla que es demasiado grande, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista de la integridad del sistema mismo. Por lo tanto, mi duda es que si tú no corres peligro, digamos, porque yo creo que no sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, esto es concreto. El 2016 yo puse una acción de amparo, un recurso de amparo, que son los mismos que ponían grandes abogados de derechos humanos cuando desaparecían gente o amenazaban gente en la dictadura. Y que luego estos recursos de amparo se transformaron, ustedes saben mejor que yo, en los informes Vales y Reti. Bueno, pusimos un recurso de amparo en 2016 por seguimientos extraños, llamados con amenazas, y por supuesto la justicia dijo no al lugar el recurso de amparo, pero ahí quedó en el portal del Poder Judicial. No hicieron nada. Luego el 2019 supimos que efectivamente, cuando yo puse ese amparo, eran efectivos los seguimientos, las interceptaciones telefónicas y las amenazas. Pero no hizo nada la justicia, ¿qué más se puede hacer? Segundo, insisto, eran reales las interceptaciones, no me encontraron nada, digamos, ¿no? Me interceptaron las comunicaciones completas durante 6 meses, nada, no encontraron nada. Qué bueno. Tercero, me llaman también a veces, algunos me escriben para sendas amenazas de muerte, e incluso yo ya no quiero ser autorreferente, pero como Se cayó un poquito la señal. Sí, no sé a cuál de los 4 se nos cayó la señal. ¿Estamos bien? A ti. Estamos. Ahora sí. Mira, a cuatro le he respondido en distintas épocas del año pasado y este año. Y le he dicho, bueno, juntémonos. ¿Me quiere golpear? Sí, te voy a matar donde te vea. Bueno, juntémonos. Y quedamos en algún día, hora y lugar específico. Y yo he ido. Y no han llegado. No han llegado. Entonces, bueno. Pero sí, claro, las amenazas son reales. Yo, por supuesto, después de haber estado y haber visto muchas cosas y pasado muchas cosas en Bosnia y Haití, tengo menos miedo. Y bueno, vamos a ver qué pasa a futuro también. Ojalá no te pase nada. Francisco, Manuel,
me gustaría pasar a... Aló. Me gustaría pasar a la parte más política de su candidatura, ¿les parece? Si no tienes, Manuel, alguna pregunta. Sí, mira, yo quería terminar un poco las preguntas que le hacemos a Rafael para preguntarle un poco sobre lo que pasó con Cheire. Es un hecho bastante especial. ¿Qué pasó que de repente aparece con una acusación de violación de los derechos humanos eh, rápido, así que cortó todo tipo de posibilidades de hablar de él? De repente desaparece de escena. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué fue lo que pasó ahí? A ver, bueno, mi opinión del general Cheire, yo lo conocí, digamos, personalmente. Eh, y la verdad es que yo tengo una opinión de que es un tipo muy hábil, inteligente, pero sí cuestiono su nunca más. Es un nunca más que yo creo que es realmente inaplicable, falso, no es un nunca más para los militares, sino que él habla de un nunca más muy extendido y se mete en política. Ese nunca más fue nunca más una clase política que nos haga entrar a nosotros como militares en la arena política. Ese fue el discurso de Cheire, no fue algo que, oye, nunca más vamos a tomar la arma contra la ciudadanía y el pueblo. ¿Eh? No, no, fue nunca más una clase política que nos haga a nosotros intervenir. Así que es un nunca más bastante falso, ¿no? Bastante espurio. Y no hizo ninguna otra medida concreta que hablar, digamos. Por eso hubiese dicho nunca más, bueno, nunca más, y para eso voy a formarlo en derechos humanos, vamos a visitar el Museo de la Memoria, vamos a estudiar los informes Rettig y Valech. Nada. Yo creo que fue un aprovechamiento político de Cheire porque sabía que a futuro lo podían liquidar o cuestionar por violación a los derechos humanos. Y así fue. Entonces, claro, dentro de su defensa, ustedes saben que dentro de la defensa de Cheire declaró hasta el presidente Lago por su buena conducta. Entonces, claro, qué mejor que poner un expresidente de testigo, ¿no? De buena conducta. Así que para mí un aprovechamiento político de Cheire. Sí, también tengo que reconocer que tuvo mucho repudio dentro del ejército, tanto de los retirados fanáticos de Pinochet, que son ultra fanáticos de Pinochet, todos los retirados, o casi todos, la gran mayoría, y los activos también, cuestionaron mucho a Cheire por haber entregado información a las causas de violación a los derechos humanos. Bueno, tenía que hacerlo, ¿qué iba a hacer? O sea, si me dice, bueno, es que Cheire colaboró con las causas de derechos humanos, qué bueno que haya colaborado, pero eso no se entiende dentro del ejército, ni los que están en retiro, sino que lo cuestionan y dicen, por supuesto, que es un desleal para con su propia institución, según ellos, digamos, dentro de su concepto muy errado. Y así también se da la paradoja de que cuando pidieron al ejército antecedentes en su tiempo, subteniente Cheire, el 73, como ayudante del regimiento de La Serena, entregaron toda la información que tenían de Cheire en el más breve plazo. En una semana tenían ahí la información de Cheire, pero empastada, termolaminada, impecable, del año 73. Y se lo entregaron al mismo juez Carroza, que después lo condena. Y bueno, se da la paradoja de que cuando uno ha pedido información, incluso desde años muy recientes, el año 2000, o de los 90, o el 2010, no existe. No existe esta información, y el ejército responde, no tenemos esta información, pero la de Cheire la tenían impecable, por supuesto, y muy legible. Así que, bueno, cosas que se dan ahí un poco, Manuel, en ese caso. Estamos en el programa Pauta Semanal y estamos conversando con el ex capitán de ejército Rafael Harvey, que también es candidato a la constituyente. El 11, 10 y 11 de abril estamos llamados, convocados a votar para quienes van a escribir una nueva constitución. Pero también ya lo dijo el capitán, ex capitán Rafael, dijo que pareciera que todo está hecho para que perdamos, todo está hecho para que gane la derecha. Esa respuesta me la contesta, que se lo dijiste tú. Les adelanto de que Rafael es candidato que va apoyado por el Partido Regionalista Verde como independiente.
está en este partido, única y exclusivamente porque el partido le ofreció apoyarlo por un problema de carácter técnico, porque le negaron la validez de 200 firmas de 900, o al revés. Así que, por lo tanto, el partido lo apoya. ¿Por qué distrito vas? Por el distrito 10. Cuéntame, ¿cuáles son la comuna y los lugares del distrito 10? ¿Y quiénes van ahí? Rafael. Claro, bueno, sí, distrito 10, uno de los más complejos, más disputados, distrito 10 por las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja y San Joaquín. Claro, como independiente, por supuesto, yo tenía que juntar 937 firmas, junté 1.485 firmas, pero el servicio electoral, el mismo día de inscripción, el 11 de enero, me dijo, mira, usted tiene 200 válidas y el resto tenemos que corroborarlas. Bueno, ante esa situación de incertidumbre, el Frente Regionalista Verde y Social me ofreció como independiente sin órdenes de partido y también sin apoyo de dinero ni nada, sino que mira, tenemos un cupo al distrito 10, vaya por este cupo, listo. Así que ante esa incertidumbre voy por ahí, pero insisto, sin órdenes de partido. Y en ese sentido yo le he dicho a todos los vecinos y vecinas que he podido conversar yendo a terreno en estos últimos 2 meses, le he dicho, mire, independiente si votan por mí o no, fíjense que por el candidato que vayan a votar, sea independiente de partidos políticos para que no sigan las órdenes de partido. Y segundo, que sea independiente del financiamiento de los empresarios, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir en la misma constitución neoliberal de los 80. ¿Te ofrecieron ayuda a los empresarios? ¿Te ofrecieron ayuda? Sí, hay tres empresarios ahí que de manera irregular me han intentado, por supuesto, no sé si ayudar o comprar, pero me han ofrecido bastante dinero. Ahora, los que quieran aportar a campaña, yo no recibo aportes, pero tienen que hacerlo por el servicio electoral. Hay todo un sistema para que quien quiera aportar lo haga por ahí, pero yo no recibo de nadie, digamos, de ninguna parte, menos de empresarios, menos. Y de la gente como nosotros, o normal como cada uno de nosotros, menos también, porque la verdad es que la pandemia no está como para poder aportar. Así que no, con lo que hay, con lo que se puede hacer, y listo. Así que... En este proceso, Rafael, tú has dicho de que está todo hecho para que perdamos, para que gane la derecha. Hay mucha irregularidad, sobre todo con los independientes. Cuéntanos en la práctica cómo has visto tú eso, cómo lo has vivido. Primero en general, la clase política ha hecho todo en contra de lo que ha querido la ciudadanía en general. A los independientes han puesto una serie de trabas, como la validación de firmas que les acabo de contar, no haberse podido agrupar en subpactos dentro de las listas, sin financiamiento, sin espacio en la franja electoral televisiva, todo hecho para que independientes no puedan participar o estén de manera mínima o ínfima. O sea, que todos los candidatos de partidos que militan en partidos sigan en la convención constitucional y que sea un congreso, una segunda parte del congreso, ¿no? Así que eso por un lado. Y segundo, ¿para qué hablar del financiamiento de los candidatos de derecha? Uno se mete al servicio electoral y puede ver la danza de millones que hay en los candidatos de derecha. El distrito 10, por ejemplo, está yo lo encuentro un desquiciado, este señor Monkever, que era ministro y ahora quiere ir a la constituyente. Esta niña Silvia Izaguirre, que es de gobierno, por supuesto, ha tenido cargos de gobierno y vinculados a la derecha, tiene un financiamiento hasta ahora de más de 20 millones, Monkever más de 40 millones, y así toda esta gente vinculada al empresariado. O sea, yo estoy seguro, no cae ninguna duda que van a seguir las órdenes de los empresarios en la nueva constitución. Ninguna. Manuel Acuña. Mira, yo creo que hemos más o menos conversado bastante con Rafael. Yo creo que voy a dar una opinión muy personal sobre esto. Creo que es uno de los buenos candidatos que van hoy día y me parece que merece todo el apoyo nuestro. Creo que lo vale realmente. En lo que a mí respecta, voy a tratar de hacer todo lo que pueda para que
hayan personas que vayan a darle su apoyo en el momento que haya. Tengo muchas dudas, sí, de que se hagan las elecciones ahora entre el 10 y el 11. Oye. Puede que no haya tal cosa, y las últimas noticias que hay dicen que el Colegio Médico estaría proponiéndole una reunión al gobierno para discutir precisamente este problema y llegar a un acuerdo a ver si se puede postergar el proceso eleccionario. La postergación sería por un par de meses, ¿no? 2 o 3 meses para que se logren vacunar por segunda vez toda la población, digamos, 70%, 80%. Justamente, no puede ser por menos porque tiene que prepararse de nuevo las elecciones. Ahora, los que están muy preocupados justamente por lo que decía Rafael, son los de derecha que ya hicieron todas las inversiones del caso, han recibido las platas y todo. Entonces, ellos están preocupados porque ya gastaron las platas. Y eso es lo que les hace a ellos pelear para que las elecciones se hagan de cualquier manera. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Es un poco prematuro. Cualquier cosa que se pueda decir hoy día es un poco prematuro. Me preocupa que Francisco tiene que cortar la transmisión. Me gustaría agradecerte la participación que has tenido con nosotros, Rafael. Vamos a promover este programa lo más que podamos y te deseamos lo mejor para las próximas elecciones. Creemos que necesitamos una persona como tú, cuando nos habla de propuestas como esta, de basar la educación de los militares en derechos y derechos humanos, nos habla de la eliminación de la justicia militar, nos hablas también de qué es lo que es seguridad nacional, mira qué tema es más importante, y también cuestionar lo que es la obediencia, ¿no? Y hablar de una obediencia reflexiva que obviamente los militares en su mayoría estarán en contra, ¿no? Ojalá todas estas propuestas pudieran quedar plasmadas en una nueva constitución. Yo despido el programa, te agradezco muchísimo. El problema es que Francisco tiene que cortar, así que yo no sé si pueden cortar ustedes, esto va a quedar un poquito raro al final, pero ahí está Francisco. Gracias, compadre, que me tenía nervioso. Bueno, Francisco, estamos despidiendo el programa, le estamos agradeciendo a Rafael por su participación, así que te doy unas palabritas para... Un minuto para que el capitán termine y cierre el programa, por favor. Adelante. No, estamos terminando, sí. Francisco. Estamos despidiéndonos ya. Bueno, despidámonos cada uno. Listo. Ha sido muy grato tenerte aquí con nosotros, Rafael. Agradecemos tu información muy valiosa respecto a todo lo que has dicho. Agradezco la participación también. Gracias y hasta la próxima. Manuel. Sí, éxito. Gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Rafael, por tu presencia. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Rafael, y un abrazo y que te vaya muy bien. Chao. Gracias, Víctor. Gracias, Manuel. Pancho.